La canción del día de hoy es justamente la canción de J Balvin y Bad Bunny. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. De todos los triángulos rectángulos de hipotenusa, es decir, que nos dan el valor de la hipotenusa, es un dato que conocemos de antemano, el de mayor área es un triángulo. Entonces, justamente sí que nos están hablando de maximizar esa área, pues recordemos cómo es el área de un triángulo. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Listo. Entonces, resulta que la hipotenusa cumple una propiedad bastante interesante. ¿Y cuál es? Que es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Es el de mayor longitud. ¿Por qué? Porque esto se basa en una propiedad de los triángulos que dice que a mayor ángulo se opone mayor longitud. Entonces recordemos que justamente como el mayor ángulo que hay dentro de un triángulo rectángulo es 90 grados, entonces el lado opuesto a ese ángulo que es la hipotenusa va a ser el de mayor longitud en el triángulo. Entonces, ¿qué me gustaría? Que justamente la hipotenusa sea o la base del triángulo o la altura del triángulo. ¿Por qué? Porque de este modo el área se maximizaría porque estoy involucrando el lado más largo del triángulo. ¿Listo? Entonces, esa es una de las ideas que tenemos para calcular esto. Ahora vamos a basarnos en el siguiente concepto geométrico. Resulta que si tengo una circunferencia, vamos a definir lo que es una cuerda, ¿listo? Entonces, básicamente, ¿una cuerda qué es? Una cuerda es un segmento, no es más que un segmento que une dos puntos de la circunferencia, ¿listo? Entonces, por ejemplo, CB, este segmento acá es una cuerda, porque como C y B están en la circunferencia, entonces el segmento que los une es una cuerda, ¿listo? Ahora, ¿qué es un diámetro? El diámetro de un círculo no es más que una cuerda que pasa por el centro, entonces aquí CB es no solo una cuerda, sino que también resulta ser un diámetro, ¿listo? ¿Por qué? Porque pasa por el centro de la circunferencia. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo utilizamos esto? Resulta que nosotros podemos construir un triángulo de modo que siempre sea rectángulo. ¿Y cómo lo hacemos? Si ponemos dos puntos o dos vértices del triángulo sobre el diámetro, como ven aquí los puse sobre el diámetro, ¿listo? Y el tercero lo ponemos a correr sobre la circunferencia, siempre se va a formar un triángulo rectángulo. Miren que acá lo muevo, lo puedo poner acá, 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 siempre va a ser un triángulo rectángulo. ¿Y qué particularidad tiene? Recuerden que el segmento o el lado que se lo pone a un ángulo recto, listo, el ángulo de 90 es la hipotenusa, luego esta acá es la hipotenusa y esto que vendría a ser el triángulo, la base. Entonces ya cumplimos el primer objetivo, que era meter la hipotenusa en la fórmula, listo. Luego en este triángulo que dijo acá, entonces ya sabemos que la hipotenusa va a ser de base, listo. Entonces ya maximicé la base porque justamente como la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, entonces ya está metido ahí, lo de maximizar. Listo. Ahora, ¿qué me hace falta para maximizar el área? Pues que la altura también sea lo más grande posible. Entonces, miren que altura, recuerden que la altura siempre forma un ángulo de 90 grados con la base. Entonces, si esta es la base, pues la altura tiene que ser esta acá. Por ejemplo, si pongo aquí el punto, va a ser esta. Si pongo por acá la altura va a ser esta. Listo. Entonces, ¿dónde la altura va a ser máxima? Justamente en el centro, porque miren que acá arranca en cero la altura, subo, 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 subo. Acá llega el máximo y luego vuelve a bajar. Entonces, la altura máxima se va a alcanzar aquí en este punto de acá. Y miren que este lado, F, y este otro lado, H, resultan valer lo mismo. ¿Por qué? Lo podemos comprar por Pitágoras. ¿Cómo hallamos un lado por Pitágoras? Pues necesitamos conocer los otros dos. Entonces miren que este lado tiene 1, perdón, va de 2 en 2. Entonces tiene 2, 4, 6, 8 y 10 de este cateto. Y este cateto tiene 2, 4, 6, 8, 10. ¿Listo? Y miren que pasa lo mismo con este de acá. Tiene 10 por acá y 10 por acá. Luego la medida de la hipotenusa va a ser exactamente la misma. ¿Listo? ¿Cuánto va a ser? 10 raíz de 2. Lo pueden comprobar. ¿Listo? Pues en este caso, ¿no? Pero con lo que quiero que se queden es que este lado tiene que medir lo mismo que este de acá. Porque justamente la distancia de acá hasta acá es la misma que de acá hasta acá. ¿Listo? ¿Y eso cómo lo podemos saber? Porque justamente si sabemos que la altura tiene que quedar en el centro. ¿Listo? Y pues el radio, que es la distancia que hay desde el centro hasta acá, es la misma que hay de acá hasta acá, pues el radio también va a ser la misma distancia que hay de acá hasta acá, pues como esas medidas son iguales, pues justamente el segmento F y el segmento H tienen que ser automáticamente iguales. Y recordemos que los triángulos que comparten esa característica, que es que dos de sus lados son iguales, son triángulos isósceles. Entonces, para maximizar el área necesitamos que la base sea la hipotenusa y la altura sea aquí en el centro, de modo que el triángulo para maximizar esa altura tiene que ser un triángulo isósceles. Entonces vamos a las opciones de respuesta y contestamos la opción B. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.